Doctor Nakazaki, su primera impresión desde el punto de vista penal a lo que está ocurriendo en la zona sur del Perú. ¿Qué acciones se puede tomar por parte del Estado para tratar de iniciar un proceso de normalización? Bueno, primera sensación es de frustración porque el derecho penal no ha podido responder hasta ahora a la delincuencia que se comete sobre pretexto de los conflictos sociales y la protesta. Ya tenemos varios años donde las protestas sociales terminan siendo el manto de asesinatos. Y es preocupante porque no hay respuesta hasta ahora, que evidentemente tiene que partir de la Fiscalía y la Policía. Hay que saber diferenciar una persona que protesta con razón del delincuente. O sea, la protesta social jamás justifica el delito y menos el asesinato. Pero en esta circunstancia da la impresión de que no se tiene ni siquiera identificado a quiénes son los agresores, porque en una turba como la que se puede apreciar en los enfrentamientos con la policía, es muy difícil individualizar por lo menos al que ha tomado, digamos, por sus manos la acción, ¿no? Porque hay un intelectual detrás, ¿no es cierto? Hay una persona que se le puede acusar intelectualmente de ser el que ha creado y gestado esto. Pero, ¿cómo se puede resolver este problema? Hay herramientas, autoría mediata y aparatos organizados de poder. Si yo tengo un aparato organizado de poder, es decir, organizo un grupo de personas en distintos niveles, financistas, líderes, diversas personas, como una empresa. Si yo logro identificar a la empresa criminal, acá no hay que trabajar con autores directos, acá hay que trabajar con autores mediatos e incluso con aquellas personas que fomentan la violencia y dejan que se desborde. Porque así como hay autoría mediata por dominio de la organización que permite determinar qué organización hay y qué delitos se cometen a través de ella, hay otra figura también que es el asesinato por omisión impropia. Si yo pongo un incendio y dejo que la gente entre y se muere, yo soy autor de homicidio por omisión impropia. O sea, mecanismos legales hay. Lo que pasa es que falta la decisión, falta la inteligencia para poderlos identificar. Y otro factor que es indiscutible, que es la conveniencia o no de recurrir en este momento al instrumento penal, ¿no? Pero definitivamente lo que se percibe de muchas formas es impunidad con respecto del policía asesinado y también, por cierto, del civil o los civiles asesinados. O sea, aquí hay una situación de que en ambas partes hay una frustración por la justicia. ¿Cómo el Estado debería actuar y bajo qué organismo en este momento? ¿Solo la Fiscalía? Fiscalía y Policía, pero yo creo, Alfonso, que es parte de un proceso. Creo, recuperar principio de autoridad, establecer mínimas condiciones de diálogo, y fijar dentro de esas condiciones que dialogar no significa impunidad y crear a su vez condiciones para que recién pueda intervenir el tema penal. Porque si en este momento vamos de frente con el tema penal y descabezamos a toda la dirigencia del movimiento en la región, de repente responderá y va a satisfacer la expectativa de autoridad, principio de autoridad y seguridad, pero de repente no contribuye al tema de fondo, ¿no? Que es solucionar el conflicto. O sea, el derecho penal es una herramienta, es un bisturí, no es la solución de los problemas. Ahora, la opinión pública que no tiene por qué entender de derecho y que está en su casa sentada y que nos está viendo ahora, la madre de familia, estudiante que está mirando esto y hemos visto las imágenes, siente que hay un descontrol, que hay una especie de territorio liberado. Tenemos que esperar que el derecho penal nos provea las herramientas ir con el cuidado que corresponde, porque mucha gente dice, bueno, que entren y que los tomen presos y los metan adentro. Esa es la solución que la gente dice en sus casas. Pero no como abogado penalista, ¿usted recomienda eso? Yo les recuerdo lo siguiente, ahorita es como la discusión de si debemos meter a la cárcel a los sicarios juveniles. Yo les pongo algo más, matemos a todos los gringachos del Perú y no va a desaparecer el sicariato juvenil. Acá lo que hay que solucionar es el conflicto. Por eso digo, recuperar el principio de autoridad sin ninguna condición. O sea, el principio de autoridad tiene que recuperarse sí o sí. Asesinatos con protestas debieron acabar hace ya, ayer, no hoy día o mañana. Recién cuando se recupere la situación de orden público en la zona, paso siguiente, mínimo entendimiento.
Y ese mínimo entendimiento puede ser, ¿quieres que suspenda el proyecto a las resultas de? Correcto, pero tú me permites que yo procese y sancione a los delincuentes. O sea, tiene que haber, eso va a ser parte de una negociación mínima que permita superar la paralización ya de 2 meses. El gobierno ha decidido enviar una cantidad importante de contingente militar. ¿Es un camino para restablecer el orden? Yo creo que sí. O sea, sí o sí, la tranquilidad y la seguridad pública tiene que recuperarse allá. Primero recuperamos el orden y luego metemos a la cárcel a los delincuentes. Pero no puede ser que, sobre pretexto de querer meter a la cárcel a los delincuentes, vamos a hacer que estalle. Por ejemplo, si no ha habido una inteligencia que acompañe la concurrencia de la fuerza militar, pregunto, ¿y si no los amedrenta la fuerza militar? O sea, el problema es que es un tema de peruanos. O sea, la protesta social no justifica el delito, pero combatir la protesta social o a los delincuentes que están atrás de la protesta social no es lo mismo que combatir unos asaltantes de banco, ¿no? En ese sentido, entonces, si el gobierno plantea el estado de emergencia, ¿podría ser provocar una situación que sería inmanejable a la postre? Yo creo que sí. O sea, haber hecho lo que están haciendo ahora, que es enviar primero un contingente, ¿es un camino para comenzar a orillar la solución? Yo creo que es prudente. Si no es suficiente, habrá que ir al estado de emergencia. Lo que sí tengo claro que la condición número 1 es, como repito, seguridad y tranquilidad pública. Si eso no se recupera y se siguen cometiendo matanzas, ya la situación no solo va a ser incontrolable allá, sino que, como tú bien has marcado en tu reflexión de redes sociales, va a quemarse la pradera. Asesinatos y protesta social es un mal endémico en el Perú. Hago una reflexión desde Ilave nomás para acá. Cada vez que se protesta se asesina. Y eso tiene que pararse. En un país que ha sido víctima del terrorismo, la violencia es inadmisible como un medio de solución de conflictos. ¿Usted cree, doctor, que para la persona que está ahora viendo este programa en Islay, que está en Cocachacra, que está en esa zona complicada, ¿tiene sentido hablarle de Estado de Derecho? Definitivamente sí. Porque lo único que nos diferencia de los animales es la ley. No hay otra manera civilizada de solucionar problemas. Nos guste o no, y no confundan la ley con el juez ladrón, con el fiscal ladrón o con el policía ladrón. Si no existe ley, no hay sociedad posible, ni en Islay ni en ninguna parte. Por eso, tomar carreteras, secuestrar poblaciones, asesinar, no es aceptable bajo ningún excelente motivo de protesta. Así Dios dirija la protesta. Por eso debe parar de una vez por todas la violencia, recuperando tranquilidad y seguridad pública. Número 2, mínimas condiciones de diálogo, y de ahí entra el derecho penal. El derecho penal no es el 1, es el 3 en este caso. Ahora, el cabecilla o el dirigente, para utilizar mejor un término un poco más suave, el dirigente Pepe Julio Gutiérrez ha sido, digamos, denunciado por un audio en el que él está pidiendo 1,5 millones de lentejas o de dólares para poder parar este tema. Ese solo audio puede ser prueba para poder incriminarlo en todo y hacerlo responsable. Como un tema de investigación, sí. Eso es un tema para iniciar una investigación. ¿Podría detenerse al señor Pepe Julio Gutiérrez a partir del audio? Por el contenido del audio no, porque es corromper o comprar, extorsionar o chantajear. Para que él pueda ser detenido tendríamos que ponerlo como responsable de los asesinatos. Lo único que va a justificar, no hoy, sino cuando avancemos un poquito más en la solución, es dirigentes que crearon esta violencia por dolo, o sea, por omisión impropia, por comisión o por omisión, porque dieron la orden o porque permitieron, tienen que responder por los asesinatos, porque no solo hay que solucionar Tía María, sino que hay que enseñar a mañana a la gente cómo no puede pretender la solución de sus conflictos sociales. La Fiscalía, ¿cómo debería empezar a actuar ahora? ¿Qué camino tiene por delante para poder asegurarnos a los peruanos que va a haber un espacio de condena y de búsqueda de los culpables en estos asesinatos que hemos visto? Yo creo que arrancar con una investigación, y lo enseñó el GEIN cuando logramos capturar a Abimael Guzmán sin un solo balazo. Primero se investiga y de ahí se detiene. Yo ya arrancaría con la investigación. ¿Quiénes son los financistas? Lo que tú muy bien has señalado.
quiénes son esos factores comunes en todas estas acciones. Hay que tener ya el croquis, así como tenemos el croquis de los asaltantes, hay que tener el croquis de los violentistas que, sobre pretexto de temas antimineros o de defensa ecológica, asesinan, destruyen propiedades y secuestran poblaciones. Y una vez que lo tengamos todo armado y con pruebas, se calman las aguas, a la cárcel. Pero primero las aguas se calman, de ahí la cárcel. Doctor, ¿qué valor y qué importancia tiene el servicio de inteligencia en estas pesquisas, en este momento? Porque lo que hemos estado viendo los peruanos, y es realmente muy frustrante el tema, de que tienes videos de vedettes, tienes videos de temas absolutamente irrelevantes, o tienes información o aparato de inteligencia dedicado a temas que no tienen nada que ver con esto. ¿Qué importancia o qué utilidad podríamos tener de la DINI en este tipo de cosas? El mismo ejemplo. ¿Por qué se pudo atrapar a Abimael Guzmán sin un solo balazo? Porque hubo un extraordinario trabajo de inteligencia operativa. Así como resulta indignante que el presidente Humala haya hecho sus ofertas en la campaña y no pise Conga ni pise Tía María, lo segundo en indignación es que la DINI haya sido utilizada para todo, menos para esto. Así es pero inadmisible, ¿no? Bueno, pero ¿esta es responsabilidad exclusivamente de quién, desde su punto de vista? Bueno, la DINI no es propiamente la que tiene que hacer este trabajo de inteligencia, sino son los aparatos de inteligencia, concretamente de la policía. La policía tiene que estar trabajando. Quien le prepara el trabajo al fiscal, quien tiene que ir armando el caso para que cuando se den las condiciones pueda aplicarse la ley, es la policía bajo la dirección del fiscal, que el fiscal lo que tiene que asegurar es legalidad. Pero es la policía que hay que ver si ahora tiene los grandes investigadores que tuvo hace años. Vamos a ir a una breve pausa comercial, amigos, y regresamos con la segunda parte de esta entrevista al doctor César Nakazaki para que nos comente qué está pasando o qué se puede hacer en el caso de Tía María penalmente. Vamos a una pausa y volvemos.